Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la Esquina Blanca. Suena la campana y comienza el combate. Hoy traemos a nuestra serie Combates con Historia a otro campeonato del mundo disputado entre dos de los mejores pesos pesados de la historia, que no se pudo ver por televisión en el país en el que se realizó, comenzó a altas horas de la madrugada y por si fuera poco, uno de los púgiles recurrió a la ayuda de la brujería. El Rumble in the Jungle, que enfrentó a Muhammad Ali con George Foreman, tuvo lugar en Kinshasa, capital del Zaire, actual República Democrática del Congo, el 30 de octubre de 1974. Sin embargo, como casi siempre en esta serie, su historia comienza algún tiempo atrás, concretamente un año antes. Corría el recién nacido año de 1973, cuando una joven fuerza de la naturaleza llamada Josh Foreman conquistaba contra todo pronóstico el título mundial de los pesos pesados, según el consejo ante la leyenda Joe Frazier. Los pronósticos para aquella pelea estaban bastante parejos, aunque ligeramente a favor de Frazier, debido a que el bueno de Josh había irrumpido en la división con gran autoridad, y por su parte Smoking Joe era uno de los mejores boxeadores históricos de la categoría. Sin embargo, el combate no fue nada parejo, ya que Foreman noqueó con tremenda facilidad al entonces campeón del mundo para arrebatarle el cinturón. Josh hizo besar la lona a Joe en 6 ocasiones antes de que se parara el combate. Ali, por su parte, que solo había sufrido una derrota en toda su carrera, recordemos que en el 71 había sido derrotado en la primera de las 3 peleas que mantuvo con Frazier, fue derrotado también por Ken Norton, el mismo año en el que Foreman se proclamó campeón del mundo ante el peso pesado de Filadelfia, aunque Ali se desquitó en la revancha frente a Norton. Llegamos así a enero de 1974, momento en el que tiene lugar la revancha entre Ali y Frazier, con el Madison como testigo de excepción. Ya sabemos que Ali ganó aquel combate por decisión unánime en 12 asaltos, por lo que se volvía a situar en una posición de privilegio para disputar el cetro mundial al bueno de Josh, que hasta entonces había demostrado no tener rival entre los púgiles más corpulentos de la época. Decir que Ali esperaba que Smoking Joe ganara aquella pelea, y de ese modo cerrar la trilogía más conocida de la historia del noble arte. Sin embargo, la derrota de Frazier dejaba a Big Josh interponiéndose entre Ali y el título de campeón de los pesados. Abrimos aquí un pequeño paréntesis para hacer una reseña biográfica de Foreman. Nacido en Texas, Foreman tuvo una infancia bastante problemática en la que las peleas y los delitos menores formaban parte de su vida cotidiana. Esto le llevó a los gimnasios de boxeo a una edad muy temprana, lo que ayudó al tejano a salir de esa vida tan conflictiva y a enfocarse en conseguir grandes logros encima de un ring. Logros que comenzaron pronto para Big Josh, pues en México 68 se colgaba la medalla de oro en la categoría máxima. También comenzaron pronto las polémicas que protagonizó el peso pesado a lo largo de su carrera, ya que al subir al podio de aquellos juegos lo hizo agitando una pequeña bandera de los Estados Unidos. En aquella época los conflictos sociales, y especialmente los raciales, atravesaban el país norteamericano de punta a punta, y aquel gesto de Foreman fue interpretado por muchos, sobre todo entre las capas más extremistas de las organizaciones pro derechos de los negros, como una traición a su causa. En 1969 comienza su carrera profesional y lo hace de forma espectacular al noquear a Donald Waldheim en 3 asaltos. A partir de ahí, el bueno de Josh conseguiría 39 victorias más y se plantó en el Rumble in the Jungle con un inmaculado récord de 40 victorias en 40 combates y un reguero de 37 anestesiados en el camino, de los que destacamos al ya mencionado Frazier, al canadiense Josh Chuvalo y al excelente peso pesado Ken Norton. Por aquellos tiempos, Foreman era conocido por su antipatía con rivales y medios, además de ser considerado un traidor por muchos de su raza. Ya contamos en el vídeo anterior de esta serie que Muhammad Ali representaba justo todo lo contrario, pues siempre se posicionó a favor de la lucha por los derechos civiles de los negros y contra la América blanca y conservadora del momento. Llegamos así a los meses previos al combate que nos ocupa. El magnate del boxeo, Don King, comenzó a cimentar su imperio con esta pelea. Tras la espectacular victoria de Foreman frente a Frazier, el promotor más famoso de la historia del boxeo supo ver el gran negocio que se abría ante él si era capaz de enfrentar a estos dos grandes pesos pesados, así que se puso manos a la obra. Lo primero fue cerrar el acuerdo con los boxeadores, a los que ofreció la cantidad récord para la época de $5 millones a cada uno de ellos. Aseguradas las firmas de los boxeadores, King debía encontrar el lugar perfecto para la realización de un combate de aquellas dimensiones.
En aquella época, Zaire, actual República Democrática del Congo, se había independizado de Bélgica y un dictador llamado Mobutu había tomado el poder del país centroafricano. Como ocurrió también un año después en el caso de Filipinas y el dictador Marcos con respecto al Thrilla en Manila, Mobutu quería promocionar la imagen del Zaire por todo el mundo y realizó una multimillonaria oferta a Don King para que la pelea se disputase en su país. Hemos hablado en otras ocasiones de King, pero no con la profundidad que merece este personaje, así que pensamos que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Donald King es seguramente el promotor más importante de la historia de nuestro deporte. Nació en Cleveland, Ohio, en agosto de 1931 y actualmente cuenta con 93 años de edad. Durante su juventud gestionaba apuestas ilegales para ganarse la vida. Esto introdujo a Don en el mundo del crimen. Llegó a ser acusado de asesinato en 2 ocasiones distintas. La primera vez mató a un hombre tras dispararle por la espalda. Sorprendentemente, el jurado arrojó el veredicto de homicidio justificable, por lo que esquivó la cárcel. 19 años después fue condenado por asesinato en segundo grado tras golpear mortalmente a un empleado que le debía dinero. Sin embargo, el abogado de King consiguió que la sentencia se redujera a homicidio sin premeditación, por lo que solo cumplió 4 años de prisión. Al salir de la cárcel se asoció con un promotor de Cleveland llamado Donald Baum, que contaba con años de experiencia en el circuito boxístico de la ciudad hogar de los Cavaliers. Como ya hemos dicho, la primera piedra del Imperio King fue el Rumble in the Jungle a la vez que la representación de Muhammad Ali. La popularidad e influencia del promotor crecieron rápidamente después de esto, y Don King ha llegado a representar a muchos de los mejores peleadores de la historia. Sirvan como ejemplo el propio Ali, Tyson, Roy Jones, Roberto Durán, Chávez o los boricuas Wilfredo Gómez y Benítez. También acumula un buen número de denuncias por parte de estos campeones, acusándole de explotación y estafa principalmente. Al parecer, el tiburón del boxeo engañaba a los boxeadores con las bolsas, y lo que es peor, les obligaba a boxear sin apenas tiempo de recuperación. Esto produjo graves problemas de salud en algunos de sus representados, como en los casos de Ali y Benítez. Finalmente, Floyd Mayweather llegó a demandarlo por acoso. Al parecer, Don King llamaba casi a diario al Money para convertirse en su representante, pero Floyd, que no estaba por la labor, llegó a decir: «No lo quiero, no lo necesito». Volviendo al combate que nos ocupa, King se encargó de organizar y promocionar el que quizás sea el evento boxístico más importante de todos los tiempos. Nos vemos en la obligación moral de decir que sin la figura de Don esto no habría sido posible. Llegamos así a las semanas previas al combate. Este fue presentado como la lucha entre 2 enemigos irreconciliables que no solo poseían estilos contrapuestos en el ring, sino que también tenían ideas antagónicas fuera de él. En el cuadrilátero se iban a encontrar el veterano estilista y estratega con el joven y fuerte pegador, el viejo campeón venido a menos con el hambriento nuevo rey de los pesados. Fuera de las 16 cuerdas, cada uno representaba una parte de los Estados Unidos. Mientras que Ali era el máximo representante deportivo del movimiento pro derechos de los negros, Foreman representaba justo lo contrario. Para muchos era un siervo del hombre blanco y representaba la América más conservadora. Ya hemos dicho que Foreman fue considerado por muchos como traidor a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos tras agitar la bandera de Estados Unidos en el podio olímpico. Big George llevó su actitud aún más lejos presentándose en el Zaire acompañado por pastores alemanes, perros que eran considerados en el país africano como el símbolo de la represión ejercida por los belgas cuando el Congo era una colonia del país centroeuropeo, ya que eran usados por la policía belga contra la población congoleña. Las dimensiones que tomó el evento no tenían precedentes en la historia del noble arte, y no ha vuelto a repetirse algo semejante hasta el día de hoy. Lo más próximo fue el Thrilla, que también fue obra de King. Mientras Foreman aterrizaba en Zaire, acompañado de pastores alemanes, Ali era recibido como un héroe por una multitud enardecida, al célebre grito de Ali Boumaier, grito que significa Ali mátalo, y que seguramente es el grito más conocido en la historia de nuestro deporte, habiendo inspirado incluso canciones de grandes artistas. Precisamente un acontecimiento artístico y cultural, además de político y deportivo, fue lo que ocurrió en Kinshasa aquellos días de octubre del 74. Don King había conseguido que algunos de los mejores músicos de la época actuaran en un festival que llegó a ser conocido como Blackstock, en referencia al famosísimo Woodstock. Durante varios días actuaron artistas de la talla de James Brown, Celia Cruz, B.B. King o The Snipers, para deleite del público africano. De hecho, este festival fue el concierto más grande y multitudinario que se había celebrado en todo el continente hasta ese momento.
Pero este combate no solo tuvo influencia en el mundo de la música, reuniendo a grandes estrellas de la música afroamericana por primera vez en África, sino que también fue la semilla de una de las más grandes películas documentales jamás rodada. Ganadora del Oscar a la mejor película documental en 1996, Cuando éramos reyes es una excelente cinta que aborda todos los aspectos que rodearon aquella pelea histórica, desde los pormenores deportivos hasta los políticos, pasando por los culturales e incluso por los más espirituales. Decir que este vídeo está basado fundamentalmente en este maravilloso documental que todo amante del boxeo debería ver sin falta. Cuando éramos reyes fue dirigida por Leon Gast. En principio, el director de Nueva Jersey quería rodar una cinta sobre los conciertos antes mencionados, así que aterrizó en el Zaire acompañando a los músicos. Sin embargo, enseguida viró el objetivo de su cámara a los boxeadores, ya que se sintió atraído por el magnetismo propio del noble arte. Esto dio como resultado uno de los mejores largometrajes deportivos que se hayan hecho nunca. Volviendo a la previa del combate, diremos que este sufrió un retraso de varias semanas debido a una lesión que Big Josh tuvo como consecuencia de un sparring. Como siempre, Ali aprovechó la situación para tirarle basura a Foreman, diciendo que en realidad no tenía ninguna lesión, y que lo que pasaba es que le tenía miedo. Finalmente llegó el tan ansiado día para los dos pesos pesados. El 30 de octubre de 1974, Ali y Foreman saltaban al ring de Kinshasa para demostrar al mundo quién era el mejor peso pesado del momento. Queremos señalar que a pesar del recibimiento por parte del pueblo congoleño al más grande, era Josh el que partía como favorito según todos los expertos. Tras el primer tañido de la campana, Foreman salió, como era habitual en él, a arrollar a su oponente y llevó a Ali contra las cuerdas. Este consiguió responder al torrente de golpes del tejano con varias derechas rectas que impactaron de lleno en el rostro de Foreman. Estas derechas serían premonitorias de lo que ocurriría después. Los siguientes asaltos transcurrieron con el dominio aplastante de Josh, aunque Ali apenas tiraba golpes y se dedicó a recostarse en las cuerdas provocando a su rival para que le golpease y se cansara. Muhammad Ali le decía al oído que sus golpes no le hacían daño y que pegaba como una niñita. Foreman prolongó su castigo hasta la séptima ronda, pero en la octava fue a buscar a Ali caminando por el cuadrilátero como un zombi. Josh se había dejado todas las energías en golpear a Ali durante 7 asaltos consecutivos y parecía exhausto. Este era el momento que Ali había estado intentando provocar desde el principio, y no lo desaprovechó. Con una derecha recta, idéntica a las que había lanzado en el primer round, consiguió dañar a Foreman, que se desestabilizó. Ali continuó la acción con una buena combinación, que dio con los huesos de Josh en la lona y de la que ya no se repondría. El árbitro decretó el final del combate con victoria para Ali por KO en 8 rondas. Por lo visto, la estrategia del más grande había funcionado a la perfección, ya que había llevado a Foreman a un combate más largo de lo que éste acostumbraba, dado que solía noquear a sus oponentes en los primeros asaltos. Aquí entra en juego una pequeña leyenda surgida tras el combate que linda con lo sobrenatural. Se cuenta que Ali recurrió a un brujo africano que utilizó la magia negra contra Josh. Desde una visión racional de las cosas, esto no es más que una superstición sin ninguna base científica. Sin embargo, para millones de personas en el continente negro, estas prácticas forman parte de su vida cotidiana. Al parecer, el mago elegido por Ali era un súcubo, es decir, una especie de demonio que absorbía la energía vital de la gente. A decir verdad, Foreman sufrió un evidente bajón en sus prestaciones cuando salió para el octavo asalto. Lo que para algunos fue la consecuencia lógica de la estrategia ejecutada por Ali, para otros fueron los efectos de la maldición efectuada por el súcubo. En la esquina blanca no sabemos lo que ocurrió de verdad aquella madrugada en el corazón de África, pero nos inclinamos a pensar en que fue el resultado del excelente, aunque arriesgado, planteamiento táctico estratégico de uno de los boxeadores más inteligentes de la historia. Fuera como fuera, Ali salió con el puño en alto y con el cinturón de campeón global de los pesos pesados en su versión del Consejo. Un año después, cerraría con victoria su trilogía con el gran Joe Frazier en el único combate capaz de disputar al Rumble in the Jungle la condición de mejor pelea de la historia de nuestro deporte. Por su parte, Foreman no volvió a ser el mismo, y en 1977 abandonó los cuadriláteros y se convirtió en pastor de su propia iglesia evangélica. Desgraciadamente para él, 10 años después tuvo que volver al ring para salir de la bancarrota en la que su contable le había dejado. También creó una marca de parrillas que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos y que finalmente consiguió vender por $150 millones. En cuanto a la segunda parte de su carrera en los cuadriláteros, de todos es sabido que volvió a hacer historia al convertirse en el campeón mundial de mayor edad en 1994 tras derrotar al excelente púgil Michael Moore por KO en el 10º asalto.
En fin, el Rumble in the Jungle es mucho más que un combate de boxeo. Ya hemos visto que atravesó casi todos los aspectos importantes de la vida. Esta lucha de titanes trascendió el deporte para atravesar política, raza, medios, dinero, sociedad, cultura y religión. Este macroevento, organizado por uno de los promotores más poderosos y polémicos de la historia de nuestro deporte, disputado por dos de los mejores pesos pesados que hayan pisado un ring, presenciado por 60.000 espectadores que abarrotaban el estadio 20 de mayo de Kinshasa y por más de 100 millones de televidentes por todo el mundo, y en el que el cielo africano lloró en forma de lluvia torrencial para honrar a los púgiles, ha pasado a la historia del boxeo y del deporte mundial como uno de los mayores acontecimientos culturales que se hayan llevado a cabo en la cuna de la humanidad. Y aquí termina este combate con historia. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia porque la vida es el rival más duro.